Hola amigos, ¿cómo están? Quiero hacer un paréntesis de los temas que yo siempre hablo, que todos saben que es política, y quiero hacer un recuerdo del pasado. Veía un video de la pequeña casa La Pradera y me acordaba de mis tiempos, de cuando yo era niño, cuando vivía con mi papá y mi mamá en Maipú, en esos años, en una villa, donde yo iba a un colegio que estaba cerca de la villa, un colegio muy pequeñito, que se llamaba Colegio Peter Pan, donde íbamos puros niños de la zona. Era un colegio particular pagado, pero no como los de ahora. Yo creo, un colegio muy barato, porque iban varios niños del sector allí a ese colegio. Era una época tan bonita, donde uno veía, por ejemplo, muchos programas infantiles. La inocencia era muy grande, donde había un televisor por casa en blanco y negro, todavía en algunos a color, donde veíamos La Pequeña Casa de La Pradera, veíamos Marco, Heidi, veíamos la Olimpiada de la Risa, Mr. Magoo, qué sé yo, muchos dibujos animados que ya no existen. Había programas como Los Bochincheros, La Tía Patricia, El Tío Alejandro. Los niños jugábamos sanamente a tantas cosas en el colegio. No existía ni el internet, ni el celular, ni nada de las cosas que ahora distraen a los jóvenes. No hablábamos nada en doble sentido porque no teníamos maldad todavía en la mente. Era una época muy bonita donde los papás, uno esperaba al papá en la tarde para jugar con ellos, tomar once juntos, o las tardes de verano salir a caminar, a dar una vuelta, la típica vuelta de los días sábados o domingos, que salimos a caminar, nos compraban un dulce, a lo más un chicle, un chocolatito, pero con eso nosotros éramos felices. También los fines de semana salíamos a jugar al pasaje o a la calle. Como eran villas, era todo más seguro, había una seguridad que ahora no existe. Salíamos todos los niños de la villa a jugar. Jugábamos al tombo, a las naciones, al alto, a la escondida, hasta que escuchamos a la mamá decir: ya es la hora, éntrense chicos a tomar once, o éntrense que ya es tarde, y nos entrábamos todos, despidiéndonos de los amigos, aparentando nada, porque en ese tiempo uno no aparentaba nada, porque andábamos todos con chalecos tejidos por la mamá, zapatillas North Star, que uno tenía un par para salir y un par para andar en la casa, y nada más. Con ropa que de repente o era de hermanos mayores, pero no existía como ahora, que es toda una competencia. En ese tiempo no había competencia de quién se vestía mejor o no. Eran épocas bonitas donde íbamos a comprar supermercado. Me acuerdo que íbamos en Maipú, pero con mi papá y mi mamá íbamos a Montserrat, que estaba en Mapocho. O Montserrat, que comprábamos cajas con mercadería y nos íbamos en la micro y llegábamos con la mercadería a la casa en micro. No teníamos auto, era muy poca la gente que tenía auto en esa época. Tomábamos los buses, la micro llena, de repente íbamos sentados, y en los viajes tan largos íbamos cantando. Me acuerdo que nos sentábamos los niños siempre en la falda de los padres y nos poníamos a cantar mientras esperábamos el largo viaje, que eran eternos para poder llegar a la casa. Uno iba de visita a la casa de los parientes, tomaban once, los más grandes tomaban un vasito de vino, los más chicos tomábamos bebida, pero éramos tan felices, era una vida tan feliz. En ese tiempo no estaban los malls. El primer mall fue el Parque Arauco en 1982. No sé si existió otro antes. Pero íbamos al centro. Nos arreglábamos para ir al centro, y al centro hacían todas las compras que había que hacer. Y para Navidad el centro lo arreglaban, pero súper lindo, todas las tiendas. No como ahora, que apenas lo arreglan. La televisión era múltiple, los comerciales navideños que encendían el espíritu. Eran otras épocas. Había un respeto grande hacia la mamá, hacia el papá, hacia los profesores. Íbamos al colegio, los profesores eran respetados. Había un miedo grande a la autoridad, pero no un miedo malo, era respeto. Los padres a uno le enseñaban a rezar, le enseñaban a ser honesto, a devolver las cosas que no eran de uno. Los padres a uno le enseñaban valores, buenos modales, sentarse a comer con las manos lavadas, sentarse toda la mesa en los fines de semana, junto con los padres, a almorzar. Ahí en esa época nadie almorzaba por su cuenta y no comíamos comida chatarra, era solamente comida sana cocinada por la mamá y el papá. Eran otros tiempos, otras épocas. Me acuerdo que había una iglesia como a 6 cuadras de la villa donde yo vivía, que era la Villa Los Fundadores de Maipú.
Y me acuerdo que íbamos un grupo de niños de la villa y nos íbamos caminando por una calle que nos llevaba a una iglesia. Íbamos todos los domingos a misa, era tan entretenido y siendo niños de 9 o 10 años, íbamos solos porque sabíamos que nada nos iba a pasar. Había tanta seguridad en aquella época, pero los tiempos han cambiado tanto ahora. Los niños están más insolentes, los niños han cambiado en el colegio. Ya los niños están perdiendo la inocencia muy rápidamente por el internet, por el hecho de que se meten a la pornografía en los teléfonos, por la competencia de quién tiene el mejor teléfono, quién tiene el último iPhone. Los tiempos de antes, aunque mucha gente tal vez no esté de acuerdo con este video, eran tiempos mejores, eran otros tiempos, donde en el colegio arreglamos la diferencia con los compañeros peleando. No iba el papá y la mamá a reclamar por todo. No se hablaba de bullying, porque si había bullying uno aprendía a defenderse. Ahí jugábamos al caballito de bronce, a la escondida, y de repente ya cuando uno era más grande, si había alguna diferencia con un compañero, uno decía ya afuera, en la esquina te espero, y ya puñetazo arreglamos las diferencias y después terminamos tan amigos como siempre. Salimos a andar en bicicleta, un grupo de amigos, dábamos vueltas por todos lados, y a lo más uno tenía plata para comprarse un chicle, o una galletita, una cosa muy insignificante, porque a uno no le daban plata como ahora le dan plata a los niños. Las navidades uno esperaba la Navidad porque había un espíritu muy bonito. Salimos a dar vuelta con la mamá y el papá para que alguien, algún vecino o el papá se devolvía, porque mi papá siempre se le quedaba un pañuelo o algo y se acababan los